¿Qué tal, amigos? Pues en esta videocápsula diaria de media semana, miércoles, voy a hablar de un tema que quizá a muchos pueda parecerles árido. Y sin duda, pienso que lo es. Esto lo hago por la simple y sencilla razón de los días, cada 6 años, cuando el gobierno entrante debe entregar el paquete económico con una fecha límite establecida en la Constitución del 15 de diciembre. En los otros 5 años no es así. Este año todavía regirá eso, porque a partir del año 2024 cambiará. Vamos a tener un periodo no de sexenio, no serán 6 años, sino 5 años, 10 meses, para acortar la transición de 5 a 3 meses, y eso hará que cambie la fecha de entrega. Pero muy bien, vayamos al tema. Voy a hablar hoy de ese paquete que hemos dado en llamar económico, el paquete económico. Esto es una cosa que hago yo año con año cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, entrega al Congreso un conjunto de 3 documentos. Cada uno tiene sus propios méritos. Uno, el Criterios Generales de Política Económica. El segundo, la Iniciativa de Ley de Ingresos. Y el tercero, y conclusión o resultado de los otros dos, de los 2 primeros, el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año siguiente. Estos 3 documentos constituyen una unidad inseparable. El primero, Criterios Generales de Política Económica, que desde mi punto de vista es el fundamental, contiene las proyecciones que elabora la Secretaría de Hacienda de algunas variables económicas clave. El Producto Interno Bruto, tasa de inflación, la paridad peso-dólar, el precio promedio a que espera se venda la mezcla mexicana de petróleo, el barril de la mezcla mexicana de exportación de petróleo y algunas otras. Con estos porcentajes y estas proyecciones en general, se elabora el siguiente documento, la Ley de Ingresos o la Iniciativa de Ley de Ingresos. Dicho de otra manera, con aquel comportamiento de la economía y de algunas variables que establecen los Criterios Generales de Política Económica, se estima cuánto va a recibir el gobierno federal, y en el tercer documento, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, se distribuye ese dinero. De tal manera, pues, que los 3 documentos conforman una unidad. El primer documento, repito, espero ser claro, los Criterios Generales de Política Económica, dibuja a la Secretaría de Hacienda el panorama del comportamiento de la economía a través de algunas variables clave para el año próximo. En el segundo documento estima cuánto va a obtener, cuánto va a recaudar por diversos conceptos el gobierno federal, y el tercero, resultante de los 2 primeros, como dije y repito en este momento, cómo los va a distribuir. Esa es, vamos a decir, una lógica impecable. Hay unos países que tienen un arreglo diferente. Primero determinan las necesidades, es decir, el proyecto de presupuesto de egresos lo ponen en segundo lugar, o en primero si quiere usted, y luego determinan, al decir, a ver, esto necesito así, así, asado, y eso requiero 100 pesos. Eso es lo que... Y luego dicen, bueno, ¿de dónde voy a sacar esos 100 pesos si la economía va a crecer así, así, asado? Entonces, es un arreglo diferente. A mí me parece más razonable el que tenemos en México, que es prácticamente el que priva en todo el mundo, en todos los países. Ahora bien, hemos visto, al menos he visto en las últimas 2 semanas quizá, antes incluso de la toma de posesión del gobierno encabezado por López, una atracción casi morbosa hacia el presupuesto de egresos de la Federación, o a lo que contendría en algunos rubros o en algunas áreas programáticas el presupuesto de egresos.
hay una cosa, como le digo, un tanto morbosa. A ver, ¿cuánto le darán a los ninis? Dijeron que 110,000 millones, pero se los van a dar. ¿Y cuánto van a apartar para pagar a los poseedores de bonos del Naim? ¿Y cuánto alcanzará para los viejitos? Y por esto, para esto. ¿Y cuánto vamos a pagar de aportación a pensiones? ¿Y cuánto esto por del servicio de la deuda? Porque han aumentado los intereses. Es decir, se están fijando en la última parte, cuando lo correcto, desde mi punto de vista, debería ser poner la atención mayor en el primer documento. ¿Cuál es el crecimiento que estima la Secretaría de Hacienda que tendremos el año 2019? ¿Será acaso el 4% cacaraqueado por López? ¿O será el 1.8.9 que algunas consultorías especializadas en prospectiva económica ya han vaticinado? La diferencia entre 4% y 1.8 o 1.9 es abismal. Representa cientos de miles de empleos que no se crearían o que se crearían. Significa miles y miles de millones de pesos en consumo extra o en consumo que no se realizaría. En consecuencia, habría una demanda menor. También, en consecuencia, las empresas contratarían o despedirían personal. De tal manera que todo ese conjunto de variables está perfectamente interconectado. ¿Por qué? Porque si ustedes estiman que la economía va a crecer el 4%, eso significa que la estimación del número de empleos formales que se van a generar también es mayor. Y eso significa que va a haber una derrama mayor, por lo tanto habrá un mayor consumo, etcétera, etcétera, etcétera. A la inversa, si es el 1.8%, tendremos menos creación de empleos, menos demanda, menos consumo, etcétera. Muy bien. ¿Qué camino va a seguir la Secretaría de Hacienda? ¿Se aferrarán al 4.0%? ¿O más prudentes dirán entre el 1.8 y el 2.4, por ejemplo? Eso va a ser importante. Por eso, la importancia y significación del primer documento, Criterios Generales de Política Económica. Pero hay otro elemento de este documento que vale la pena señalar. Cada principio de administración es una costumbre ya hecha regla, por decirlo de alguna manera, que el gobierno entrante estima cuál va a ser el comportamiento, por ejemplo, del Producto Interno Bruto para los 6 años de su mandato. Dicho de otra manera, ¿qué proyecciones del crecimiento del PIB va a poner Hacienda en el documento Criterios Generales de Política Económica? ¿Cuánto estima que va a crecer la economía el 2019? Pero también el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. Y con esas proyecciones, los malquerientes o críticos dentro de 2 o 3 años, a ver, señor secretario, para ese entonces ya no estará Ursúa, no se hagan ilusiones, será otro, no sé quién va a ser. Señor secretario de Hacienda, esta administración afirmó en los Criterios Generales de Política Económica 2019 que para el 2022 la economía, o que para el 2021 la economía crecería 4,5% y resulta que crecimos el 2.2%. ¿Cuáles serían las causas a que usted atribuiría esto? Y vámonos. Como dijo aquel, al parto del tubérculo con espinas. En otras palabras, a parir chayotes. Por eso es importante este primer documento, Criterios Generales de Política Económica, porque ahí vamos a tener la visión de este gobierno de cómo será el comportamiento de la economía en los 6 años o 5 años, 10 meses que va a gobernar. ¿Cuántos empleos piensa que se crearán, empleos formales, por supuesto, este gobierno en ese mismo periodo? Por eso, mi opinión es que el documento principal al que debemos prestarle la mayor de las atenciones es Criterios Generales de Política Económica. ¿Y por qué no al presupuesto? Porque con lo que se establezcan los criterios se va a determinar cuáles van a ser los ingresos. Y una vez aprobados por el Congreso esos ingresos o ese monto a recibir, con eso la Cámara de Diputados distribuiría ese dinero.
Dicho de otra manera, el presupuesto de egresos o el proyecto de decreto de presupuesto es el último eslabón de la cadena. Y ese eslabón depende del segundo de cuánto voy a recibir de dinero, por eso es la ley de ingresos, pero la ley de ingresos depende de las variables y sus proyecciones que están en los criterios generales de política económica. Repito pues, me parece un ejercicio ocioso fijarse en el presupuesto. Y eso lo hacen reporteros que no tienen idea de cómo funciona este proceso de estimación de variables, de estimación de los ingresos y luego distribución de los mismos. Y se van a lo amarillista, el presupuesto y para ver si va a alcanzar y empiezan a sacar. Usted, visitante de este espacio, no va a caer en ese error. Usted debe estar, es mi punto de vista, atento a las variables y cuál es el porcentaje de crecimiento o de comportamiento de cada una que va a estimar la Secretaría de Hacienda. Pero ¿qué pasaría si estimaran ellos un crecimiento muy elevado y de repente encontrásemos en el segundo o principios del tercer año que la economía se va a seguir comportando a como ha sido el comportamiento en los últimos 30 años? O quizá un poco menos incluso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa cantidad de programas sociales que demandarían cientos de miles de millones de pesos en los años por venir? ¿Qué va a pasar cuando la aportación pensionaria, que no puede renunciar el gobierno a eso, es un derecho adquirido y además es irreductible, hay que aportar eso, cuando dentro de 2 años la aportación pensionaria como porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación sea tan alto que dañe el apoyar a programas sociales, por ejemplo, o que obligue al gobierno a hacer recortes del gasto brutales, por ejemplo, reduciendo mucho más la burocracia, por ejemplo, o dejando a algunas entidades sin aportación porque tienen un nivel de vida más alto, etc. De ahí, pues, que esta semana o estos días de aquí al día último del año en que va a estar discutiéndose estos 3 documentos son fundamentales. Vamos entonces en estas cápsulas a hablar de economía, de su comportamiento, de finanzas públicas en lo que refiere a los ingresos, de economía en lo que se refiere a la creación de empleos, a las estimaciones que presente Hacienda, si son congruentes con la realidad que se ve venir, y también de la distribución de los recursos que se estima recibir. Temas áridos de por sí, temas que requieren cierto conocimiento mínimo, para entender la significación y verdadera importancia que tiene pensar en el comportamiento económico para los próximos 12, 24 o 36 meses. ¿Por qué le digo esto para terminar? Porque dependiendo de ese comportamiento de la economía observado frente a lo proyectado, es como va a ser juzgado el gobierno de López. Si efectivamente la economía crece el año que viene al 4%, pues olvídese usted. Ahí se va a quedar López por siempre. Pero ¿qué va a pasar si el año que entra crece al 1.8 y el 2020 al 1.6 o al 1.8 igual? En ese momento, López y sus seguidores tendrán que pensarla bien para el 2021. ¿Por qué? Porque el 2021 se va a elegir un número importante de gobernadores y también se renovará totalmente la Cámara de Diputados. Entonces, es importante, pues, el comportamiento de la economía, la creación de empleos, la tasa de inflación, la paridad peso-dólar, el volumen de extracción de petróleo, el precio al que venderemos la mezcla de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar casi con toda seguridad los próximos días aquí, en este espacio que trata de hacer claros estos temas complejos o estos temas áridos. Si fui claro,
qué bueno. Si no, le ofrezco una disculpa por mi incapacidad para haber podido explicarle estos temas que, créamelo, no son fáciles primero de entender y luego de hacerlos accesibles. Gracias y lo espero mañana en una videocápsula diaria más en este espacio que es de usted, también mío, pero más de usted. Gracias.